Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás y has dado a mi ser un eterno solar, por brindarme el perdón, por tu fidelidad, por dar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos su bondad, su misericordia, su piedad. Saludamos a nuestro hermano Jamer Arango, que nos acompaña desde muy temprano, desde la República de Colombia. Amén. Dios le bendiga, hermano Jamer, y bendiga a todos aquellos que se gozan y se alegran, ¿cierto?, en la presencia de nuestro Dios. Bien, el día de ayer concluimos el verso 15 del libro de Romanos, capítulo 1, verso 15. Hasta ahí llegamos el día de ayer y en esta mañana, ya de día martes, queremos continuar, ¿verdad?, para la gloria y la alabanza del nombre del Señor y Salvador Jesús. Concluyo el capítulo 15, el verso 15, perdón. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ese así que es de acuerdo a todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hasta el capítulo 14. Dice, pronto estoy. Estoy pronto, ¿cierto? Presto, preparado para anunciaros, ¿qué cosa? El Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Encontré un escrito aquí con respecto al Evangelio, dice, la cruz de Cristo es tema central de toda la Escritura. Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Es el punto focal de toda la historia humana, línea de divisoria entre los que se salvan y se pierden, entre el cielo y el infierno, entre el mal y el bien, entre la maldición y la bendición. La cruz de Cristo es el clima de la historia. Y la psicología es el engaño de la serpiente. Otro evangelio. Amén. El apóstol Pablo dice que si otro viniera, un ángel o uno de ellos predicando otro evangelio, el tal sea anatema, maldito de Dios. Por tanto, hermanos, el evangelio es uno solo y no hay más. Amén. Hoy día nosotros nos podemos encontrar, pero con diversidad de creencias. No digo evangelio porque vuelvo a decir, el evangelio es uno solo. Muchos le llaman el evangelio de la prosperidad, el evangelio de acá, el evangelio de allá. Pero el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo, es uno solo y es el que la Escritura nos señala. No hay otro, no hay otro. Es como decir lo que dijo el apóstol Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Uno, solamente Jesús. Y aunque muchos rechazan a Jesús, su iglesia le ama porque es nuestro esposo, nuestro amado. Amén. Por tanto, nosotros amamos al Señor. Entonces continuamos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escuche bien, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación, para salvar. ¿A quiénes?
a todos, a todo aquel que cree, ¿m? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, concluimos que el Evangelio es el poder de Dios que tiene una finalidad que es salvar. ¿A quiénes? A todo el que cree. No va a salvar al incrédulo. Y como leía yo, esto que hace la división, ¿cierto? Entre la vida y la muerte, la salvación y la perdición, entre la bendición y la maldición, entre el justo y el injusto, ¿verdad? Lo podemos ver reflejado en la cruz. Jesús fue crucificado, ¿verdad? ¿En medio de qué? De dos ladrones. Ya. Dios bendiga a Nelson Delgado. Dios le bendiga mucho. Eh, fue crucificado entre dos ladrones, ¿verdad? Y podemos ver que uno se salva y el otro no. Entonces, hermanos, el Evangelio es importante. El Evangelio es poder. El Evangelio es revelación. ¿Qué revela el Evangelio? Es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? De Dios, que Dios mismo revela a través de su carta a la iglesia, a las iglesias de Roma. Por eso que hay que poner mucha atención, hermanos amados, lo que se refiere al Evangelio, porque muchas veces hablamos del Evangelio y tomamos la legalidad valga la redundancia, de la ley para predicar. Y no es así. Escuche bien, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío? Porque el pacto que Dios hace lo hace primeramente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también la salvación es dada al griego, al gentil. Para usted también es la salvación. Mm. Aunque los judíos por mucho tiempo han creído, ¿verdad? A través de las dispensaciones de los tiempos, han creído que ellos son únicos. Dios les demuestra a través de todas las escrituras, de todas, fíjese, de todas, no, sino solamente el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la salvación de los gentiles. ¿M? Pero lamentablemente la falta de discernimiento, la falta de entendimiento, la dureza de corazón no les dejó ver, ¿cierto? Este gran misterio, ¿cierto? Que estaba oculto. También dentro de los misterios que están ocultos, que ya no están ocultos, porque ya han sido revelados por medio de los profetas, primeramente, y luego los apóstoles. Por eso que el mismo apóstol Pablo escribe y dice, fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. En lo que respecta a este programa, hermanos amados, tratamos, ¿cierto?, de ir texto a texto hablando de la escritura, no tratando, ¿cierto?, de infundir herejías ni cosas que distorsionen el Evangelio, ni burla, ni escarnio para nadie, sino que el único fin que tiene este programa es conversar la escritura. Si usted tiene un grado más de conocimiento, le invito, ¿cierto?, a escribirnos, a compartir también, para que la iglesia también sea edificada. Importante es edificar la iglesia. Y por eso que estamos viendo este tema del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. O sea, lo medular, la base central de la predicación del Evangelio es salvar, no perder. La Escritura dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido por medio de una obra redentora hecha en la cruz y ahora testificada primeramente por los apóstoles y hoy día testificada por la iglesia por medio de su palabra. Nos apoyamos en su palabra, ¿verdad?, para poder testificar de que Jesucristo murió y resucitó para salvar, ¿cierto?, a todo aquel que crea en Él. Por eso que Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el libro de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso que la fe tiene que ir hasta el final. Y ahora permanece la esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el amor es el mayor. Pero estas cosas tienen que acompañarnos, hermanos, hasta el final de nuestra carrera. Porque en el Evangelio, aquí va a desglosar un poco el apóstol. Primero dice que el Evangelio es poder de Dios con un propósito
¿cuál es? Salvación. Salvar. Amén. La palabra evangelio es buenas nuevas, buena noticia. Y como hemos dicho siempre, cuando hay una buena noticia, debe haber una mala noticia para que se contraponga. Porque si fuera solamente la noticia y no hubiera mala noticia, sería, perdón, noticia. No habría para qué colocarle buenas noticias. El problema es que hay una mala noticia. Y Jesús se encargó de eh, dar a conocer a través primeramente de los apóstoles de esta buena noticia. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, escuche, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto lo encontramos en el libro de Habacuc, ¿se acuerdan? Habacuc 2, verso 4. Entonces uno dice, la justicia de Dios se revela, se descubre, se da a conocer. ¿Por medio de qué? De la fe. Por fe y para fe. Dos cosas importantes que cumple. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Revelar es dar a conocer. Y eso es lo que está, lo que hemos venido planteando. ¿Mm? El Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Entonces aquí podemos converger en lo siguiente. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, ¿verdad? ¿Nosotros qué somos? Pecadores. Por ende, la sentencia, ¿cierto? Que fue decretada al principio a Adán, ¿verdad? Si comes, ¿cierto? De este fruto, ¿verdad? De este fruto, de este árbol, perdón, ciertamente morirás. Eh, Adán transgrede ese mandamiento impulsado, ¿cierto? Por la astucia, junto con su mujer, por la astucia de Satanás, ¿verdad? El padre de mentira, y hace caer la naturaleza humana y todo lo que le rodeaba, porque Adán era el administrador de todo lo que Dios había creado. Dios lo puso ahí como administrador. Y como administrador regala o vende todo lo que Dios le había dado. Todo. Amén. Toda la administración y aún su propia vida. Y esto es, se va, hermanos, en la justicia de Dios. El hombre va tomando, el pecado va tomando cuerpo en el hombre, ¿verdad? Y nosotros podemos ver eh, el libro de Génesis, el diluvio, por ejemplo, donde la maldad del hombre fue castigada duramente. ¿Por qué? Porque la maldad era tal, a tal punto que llegó a la presencia de Dios. Entonces Dios en esa justicia, escuche bien, en esa justicia, no puede tolerar el pecado. Entonces, ¿cómo entiende usted que nosotros siendo pecadores hoy día podamos ser partícipes de esta salvación o ser salvos? No es que Dios haya hecho vista gorda, por eso que aquí dice que la justicia de Dios se revela. Aquí la justicia de Dios es condenar el pecado y castigar el pecado. Esa es la justicia de Dios. Ahí está. Pero dice que también que no dará por inocente a quien, al culpable. Entonces hay una justicia de equidad, por decirlo así. Pero la pregunta es, ¿quién es justo? Lot, cuando Abraham intercede, ¿cierto? Por la ciudad de Sodoma y Gomorra, sabiendo que estaba su sobrino ahí. Él le dice si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10, pero no habían, no habían. Y Lot fue salvado por la oración de Abraham, ¿verdad? En el libro de Pedro dice el justo Lot. Pero el justo ¿en qué sentido? El justo en la medida humana. Era más justo que los que habitaban en Sodoma y Gomorra. Noé fue hallado más justo, él, su esposa y sus hijos, que toda la generación que había en aquel entonces. Entonces la justicia de Dios determina qué cosa: destruir al pecado, destruir la maldad. Esa es la justicia de Dios. La justicia de, de hacerse la justicia. Perdón la repetición, pero
a ver si me interpreto bien. Había maldad y había que castigar, porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Ahí se expresa la justicia de Dios en el juicio, pero también se expresa la justicia de Dios en salvar a quién, a Noé, porque fue hallado más justo que los demás. Ahora, siendo el hombre pecador, siendo el hombre, no teniendo el hombre eh, escapatoria, por decirlo así, ¿qué es lo que hace Dios? Y aquí es donde tenemos que ver la justicia de Dios nuevamente, pero no la justicia castigadora, sino la justicia de bondad, de misericordia. Amén. Donde Él se pone por nosotros y recibe el castigo. Él lo recibe. Entonces, por eso que Él ahora salva de esta manera, por medio de la predicación del Evangelio. Pablo dice que a Dios le plació que por medio de la locura de la predicación el hombre llegara a ser salvo. Eso para el mundo es una locura, porque el mundo dice, no, si yo hago una obra, me porto bien, hago esto, este otro, voy a ser salvo. No, a Dios le plació salvarte y Él formarte, perdón, a su imagen, a su semejanza. ¿Cómo es esto? Primero, vamos a concluir que el apóstol Pablo, en el Espíritu de Dios, va a descubrir qué cosas, las injusticias. ¿De quiénes? Del hombre, porque no hay justo. No hay justo, ¿cierto? Que nunca peque. No hay. De una manera mentimos, de una manera tomamos lo que no es nuestro, de otra manera hablamos mal. Entonces siempre el pecado está, como le dijo a Caín el Señor, el pecado está a la puerta. ¿Se fija? Entonces nadie puede considerarse justo en su justicia. Pero sí, escuche bien, podemos considerarnos justos en la justicia de Dios. Y esto es lo que Dios hizo. Entonces, si Dios juzga el pecado y castiga el pecado, ¿verdad? A nuestro ojo, nosotros deberíamos pensar, bueno, nadie es salvo. Y por eso que Pablo concluye, ¿cierto? Más adelante diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no había nadie que podía ser salvo. Nadie. Nadie. Por eso nadie puede considerarse, ¿verdad?, mejor que otro. Y Pablo dice de esta manera, el que se gloríese en el Señor. No sé si me explico bien con respecto a esto de la salvación. Entonces dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se descubre, se da a conocer. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Ah? Esto es lo que el mundo no puede entender, porque el mundo vive en pos de sí mismo. El mundo tiene su propia justicia y ellos se juzgan buenos o malos, pero en su medida, porque al final de la carrera del hombre, por ejemplo, todos son buenos, todos terminan siendo buenos. Si usted va a un velorio de alguien, empieza todo el hombre era bueno. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos utilizan la medida de justicia humana, pero la justicia, la medida de justicia divina es otra. Le recuerde que Dios desciende hasta los pensamientos. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Dios lo sabe. Entonces, ¿quién mejor que Él puede aplicar una justicia, valga la redundancia, justa o una justa justicia? Entonces el Evangelio es para salvar al hombre. ¿Mm? Dios a través de Él revela su justicia. Vamos a ponerlo de esta manera. La justicia castigadora, por decirlo así, por el pecado, pero también revela la justicia de misericordia y de bondad. Ahora, ojo, si el hombre era pecador y tenía que pagar el pecado, ¿por qué usted y yo, nosotros hoy podemos ser salvos? Porque el Señor nos dijo, mira, ahí ven para acá, voy a hacer vista gorda de tu pecado, lo voy a ignorar. No puede, Dios no puede hacer eso. Porque ahí inmediatamente Dios deja de ser justo y pasa a ser un Dios corrupto. Dios es justo y es perfecto, no es así, no es como el hombre. Dios no es como el hombre, se lo dijo a Israel. Tú pensabas que yo sería como tú.
Y a veces en nuestra imaginación rebajamos a Dios a nuestra estatura y lo ponemos también haciendo Dios, ¿cierto? En nuestra mente, un Dios igual que nosotros. Pero Dios no es igual a nosotros. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, nosotros debemos dar gracias al Señor por su justicia, por su bondad. Y ojo, no porque usted se la merezca ni yo me la merezco. Y ahí es donde hablamos de la palabra gracia. Nuestro pecado merece castigo. Usted y yo merecemos de una u otra manera morir. Sí, morir eternamente, porque ya el juicio de la muerte física ha venido sobre el hombre de generación en generación, producto del pecado. Esa es una muerte. Pero está la muerte segunda. Amén, que dice Apocalipsis. La segunda muerte. Y esa es la que va a caer, ¿cierto? Sobre todos aquellos que no creen en el Evangelio. O sea, que no creen que Jesús murió por ellos, que Jesús pagó la deuda por ellos. Ese es el Evangelio. Fíjese que esto es como 2 más 2 son 4. Cristo murió por nosotros. Por eso que Pablo dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros no integramos alguna religión que nos enseñan, ¿cierto?, de una manera muy humana, donde se rebaja a Dios, donde se toma, ¿cierto?, un parte de las escrituras y se hace pensar al hombre que Dios es de esta manera, de esta otra manera, pero debemos nosotros, hermanos, eh, estudiar la escritura, estudiarla, leerla diariamente, pedirle a Dios el entendimiento para poder entender el carácter de Dios. ¿Mm? Por eso que para muchos el Evangelio es una locura. El rey Agripa, pero en Festo le dice a Pablo, Pablo, la mucha letra te tiene loco. ¿Cómo puedes pensar esto? Pero, ¿qué nos dice la Escritura? A Jacob amé, a Saúl aborrecí. A Israel le dice, yo lo elegí a ustedes no porque fueran mejores que los demás. Entonces, nadie se puede captar de que si está en el camino, si es salvo, es por su propia justicia. No, no, no es Dios ese que justifica al hombre. Por eso que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Mm? Abraham fue llamado, ¿cierto?, amigo de Dios porque le creyó a Dios, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham le creyó, salió de Ur de los Caldeos y fue sin saber dónde iba, por cierto, ¿verdad? A esa tierra que fluye leche y miel. Luego le dijo que le iba a dar un hijo y que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham era viejo, Sara igual, aún así Abraham le creyó a Dios. Y Abraham llegó mucho más lejos por la fe. Cuando nace Isaac, Dios le pide a Abraham, su hijo, en sacrificio, ¿verdad? Y la actitud de Abraham fue llevar al muchacho a aquel lugar donde Dios le había dicho y llegar hasta las últimas consecuencias por la fe. Ciertamente Dios hoy día no, y nunca le va a pedir a un ser humano para sacrificio, ¿no? Porque el sacrificio ya estaba ideado en la mente de Dios y en su poder ya estaba hecho. Amén. Y el sacrificio lo iba a hacer Él, porque aunque un hombre dice que por ahí, aunque diera a todo uno, nunca va a poder redimir el alma de su hermano. Es imposible. Aunque usted diera su propia vida para redimir a su hermano, a su pariente, no puede, porque usted es tan pecador como él. Entonces necesitábamos de alguien perfecto, necesitábamos de alguien que fuera santo. Y esto es lo que revela el Evangelio. Esta es la justicia que revela el Evangelio, que a veces las religiones han distorsionado, ¿m? Haciendo obras, ¿cierto? Conforme a los rituales que se hacían antes, ¿se acuerda? En el Antiguo Testamento usted puede leer la Escritura y puede darse cuenta que habían rituales y la gente, ¿cierto?, sagradamente hacía esas cosas. Y ellos pensaban que con eso agradaban a Dios, hasta el punto que Dios le dijo,
estoy harto de su fiesta y de todas estas cosas. Dios bendiga a Denis Barros, Dios le bendiga. Entonces, hemos avanzado 2 textos, pero es importante entender qué es lo que es el Evangelio, iglesia de Dios, hermanos, hermanas. Es importante entender porque a veces pensamos que el Evangelio es ir a algún lugar, reunirnos con los hermanos, escuchar la palabra, orar, cantar e irnos para la casa. Pensamos que ese es el Evangelio. No, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Amén. Para que usted tome conocimiento. Y ese conocimiento de esto le cause a usted fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchos dicen, voy a contar mi testimonio para aumento de fe. Eso no aumenta la fe, hermano. El único testimonio que a nosotros nos trae fe es lo que hizo Cristo por nuestra vida. Nadie es justo en sí mismo. No, aunque usted diga yo me porto bien, hago todo esto, no. Nadie es justo en sí mismo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe, no por su fe. Escuche bien, porque ni siquiera esta fe es nuestra. Esta fe es de Dios. Dios se la da al hombre que Él quiere. Por eso que Él le dijo a los discípulos, no me escogiste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Amén. Entonces en esto damos gloria, hermanos amados. Ya vamos a concluir con estos 2 versículos que hemos repasado el día de hoy en profundidad para el día jueves continuar, ¿cierto?, con la culpabilidad del hombre. Ahí el Evangelio también nos va a revelar, así como revela la justicia de Dios para salvación, también el Evangelio nos revela la injusticia y el pecado de la humanidad, del hombre. Y usted puede decir, ya fueron allá. No, eso se sigue manifestando hasta este día. Por eso, hermanos, debemos persistir o perseverar en lo que hemos aprendido del Señor. Como dice el apóstol Pablo, lo que oíste, lo que recibiste y oíste de mí, manténlo, practícalo hasta el final. Amén. Y aunque muchas veces pasemos vicisitudes y problemas, dificultades, debemos, hermanos, seguir adelante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No hay otra manera. Amén. Porque Dios ya te salvó y solamente tienes que perseverar en esa convicción. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde. Bendiciones. Hasta el jueves, si Dios lo permite. Oro a ti, mi Dios, en esta noche.